Ministerio Sola Escritura. La Escritura, nuestra autoridad suprema. Hermanos, bienvenidos nuevamente al Ministerio Sola Escritura. Tenemos nuevamente otro video más, la segunda parte de Jonás. En esta ocasión estudiaremos precisamente el segundo tema. Estamos gozosos, la verdad, de que nuevamente nos acompañen, hermanos, que estén con nosotros. Sean bienvenidos a este video, a este su ministerio. Y nuevamente les extendemos la invitación, hermanos, de que le den me gusta, se suscriban al canal, que dejen un comentario, que dejen sus preguntas. La verdad es que estamos deseosos, hermanos, de escuchar sus comentarios. ¿No es así, hermano? Sí, por supuesto. Yo creo que sería conveniente que se anotara algún correo personalizado por si quiere alguien hacer un comentario y que no sea público, para que también con toda confianza lo pueda hacer un poquito más en el, digamos, en algo más de secrecía, para que no sea su nombre ahora sí que publicado, ¿no? Ok, en algún momento entonces veremos esa opción. Sí, a la hora de que se vaya a transmitir el video, ahí se puede poner en la pantalla, para que quien quiera, pues ahí, que sea algo más... sí, más personal, hermano. Sí, exacto. Más personal. Bueno, pues, hermanos, ya escucharon a nuestro hermano Inver. Para empezar, iniciamos con una oración, hermano. Claro, adelante. Sí, vamos a orar. Eterno Dios y bendito Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos permites darte la gloria y la honra de esta manera, servirte, Señor, estudiando tu palabra con nuestros hermanos. Te suplicamos que todos aquellos que vean este video, Señor, puedan sentir tu presencia y que sea de edificación cada estudio, Señor, que se imparta para gloria de tu nombre. Acompáñanos pues, danos tu espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, decíamos segunda parte de Jonás. La primera parte de Jonás se habló, si bien recuerdo, desde Apocalipsis 14. Se habló el mensaje de los 3 ángeles y se abordó desde Jonás. ¿No es así? Si nos puedes dar un recordatorio. Claro. Acordémonos que conectábamos el mensaje de los 3 ángeles, donde propiamente el primero habla de temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y la mar y todo lo que en ellos está. Y lo conectábamos con aquella pregunta que le hicieron los marineros a Jonás cuando le dijeron: dinos tú quién eres, quién es tu Dios, a quién sirves. Y pudiéramos decir que Jonás repitió este mismo concepto, el mismo mensaje, ¿no? El mismo contenido. Y recordemos en Jonás 1, que dice en el versículo 8, dice: entonces le dijeron ellos, los marineros, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y en el versículo 9 dice: y él respondió: hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Así es. O sea, en pocas palabras, él cubre la potencia de Dios, su omnipotencia, todo el concepto del Dios verdadero, que es el mismo mensaje que está escrito para el tiempo del fin, cuando los 3 ángeles hayan de ser... Sí, podemos ver que el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje final para el tiempo del fin, para preparar a su pueblo, a sus escogidos, es un mensaje, precisamente como dice, es un evangelio eterno. O sea, el Señor siempre ha provisto este mensaje desde antes, porque es desde la eternidad para la eternidad, ¿no es así? Sí, de ahí viene el nombre precisamente, ¿no? Por eso es y eterno. Curiosamente, ¿por qué había sido enviado Jonás a Nínive? Porque el Señor ya había dicho, va a ser destruida. Igual aquí en la tierra, el mensaje de los 3 ángeles viene antes de la destrucción final. Entonces, por ahí el Señor dice en su palabra que no quiere que los impíos perezcan,
sino que procedan al arrepentimiento. Prueba de ello es que aquí, tipológicamente hablando, en el libro de Jonás se ejemplifica esa actitud perenne de Dios para con las criaturas, aún para aquellas que están en rebeldía. Fíjate que esto me hace pensar también, derribaría en parte también ese argumento de que en el Antiguo Testamento era un mensaje y el Nuevo es otro mensaje, que era un Dios, porque se ha dicho, un Dios iracundo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo un Dios misericordioso. Pero esto nos lleva a entender que el mensaje del Evangelio eterno es el mismo Dios, ayer, hoy y siempre, es el mismo mensaje. También nos podría ayudar en entender estas cosas, ¿no? ¿Así? Es definitivo, porque el propósito del Evangelio eterno, a grosso modo, es Dios manifestándose a sus criaturas sin dañarlas. Así es. Porque recordemos que el trono del Señor, el trono de Dios está cubierto por ángeles. Acuérdate lo que dice del querubín cubridor. ¿Por qué cubren? Porque la gloria de Dios destruiría toda su creación. Sí, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Su gloria, es su Así gloria, es. ¿no? Y en la parte de arriba, detrás de los querubines, hay como un mar de cristal. Y sobre el mar de cristal está el trono de Dios, pero no está al descubierto. Porque en Isaías vemos que sobre el trono, o sea, al lado del trono están los serafines. Así es. Cubriendo con sus cuerpos la gloria de Dios. Por eso los serafines alertan diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Y santo significa apartado, ¿no? Así es. Entonces, están advirtiendo a las criaturas con cuidado, con cuidado. Y ahí es donde viene la cuestión de la funcionalidad de los querubines. Aquel gran querubín cubridor era, por decirlo de alguna manera, era el intermediario entre las criaturas y Dios. Así es. Gran privilegio que tenía. Definitivo, ¿no? Pero entonces ahora viene el plan y él lo conoce antes de las edades. Y es cuando comienza a sentir celos de esta nueva creación, de esta nueva criatura, que ciertamente es un poco menor que los ángeles, pero que luego iba a ser magnificada en gloria. Y ahí viene el origen de la iniquidad. Pero así eso es tema de otro. Sí, así Lo que es. queremos nosotros aquí ejemplificar en este libro de Jonás es contrastar que desde siempre la misericordia de Dios está ahí. Y hay no un- es un hay- antes y un después. Siempre ha estado ahí. Siempre, siempre. Hay un texto bíblico que si me puedes ayudar a recordar, pero dice que el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el plan de En Dios... Apocalipsis. Así es. Entonces el plan de Dios, como dices tú, es dar a conocer a sus criaturas su gracia, también su justicia, pero Definitivo. para eso la gracia es dada a conocer en el Evangelio eterno, por eso se llaman buenas nuevas, ¿no? De salvación desde antes, eternas, este plan hecho por Dios. Yo pienso que es algo completo. O sea, a través del Evangelio eterno, a través de este proceso que estamos en proceso de una nueva creación, todavía estamos en ese proceso, porque ciertamente en Corintios, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice que sabemos que nuestra habitación, este cuerpo terrestre, se deshace. Así es. Es parte del Evangelio eterno. O sea, sabemos que estamos como en una habitación, como cuando Israel estaba en el desierto, en tiendas. No es una habitación definitiva, es una habitación provisional. Nuestro cuerpo terrestre es una habitación provisional. Así es. Esperamos de Dios un cuerpo eterno. Y es ahí donde nosotros debemos de entender, donde nosotros podemos entender y tener paciencia, establecernos nuestra mira no en las cosas de este mundo, sino en las cosas venideras, porque se nos ha dado el mensaje que hay algo más allá de esta existencia. Hay algo más allá. De hecho, la conversión es precisamente eso, dice nueva criatura. Ahí empieza. Pero más adelante dice que cuando le veamos a Él seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, todavía el Señor está trabajando en nuestras vidas, ¿no?
Así es. Tremendo. Sí, tal cual. Y yo creo que aquí incluso se deja ver esas cuestiones, no nada más en los pecadores, Ujú. sino aún en el siervo de Dios. Tremendo. Porque el mismo siervo de Dios que está aquí, el autor de este libro, Jonás, Ujú. pues no comprendía en un instante la magnitud de este mensaje. Y él es puesto por Dios para que en él aprendamos nosotros, Ujú. a través de la experiencia de él. Y es precisamente el propósito de este segundo. Es el primero en tema. ser convertido, o como predicador, yo creo que esto lo entiendes bien, cuando que vas a dar un tema, ¿no? Y preparamos un tema. En este caso, los temas, hermanos, no son preparados. No es como que tengamos un guión. Con la ayuda de Dios y la palabra, así es como van surgiendo las ideas, y de eso venimos hablando. Pero cuando te tocaba dar un tema, que te invitaban a dar un tema, tú lo preparabas, ¿no? Y buscabas los textos y el Espíritu Santo te iba guiando, qué ibas a decir, y ya va uno escribiendo ahí. El primero en ser movido para, ¿cuál sería la palabra? El primero en ser edificado es el predicador. Sí, el instrumento de El Dios. instrumento es el primero. Y en Jonás vamos a ver precisamente esto. Y aquí viene algo importante. Porque si nosotros vemos en el capítulo 1, terminó con que estos marineros hicieron voto a Amén. Jehová. Así es. Y mientras tanto, Jonás estaba, de acuerdo a lo que dice el capítulo 2. Ujú. Si gustas, podemos comenzar. Ok, adelante. Capítulo 2, versículo 1 de Jonás. Leo. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Empieza en el número 1, por favor. En el 1. ¿El Sí. capítulo 1? No. Capítulo 2, versículo 1. Sí, Es que ese es- empezaste en el 2. No. Bueno, es yo el te voy a versículo. leer entonces mi Biblia. A ver, en mi por Biblia favor. dice, mas Jehová, el versículo 1 en la versión antigua, dice, ok. mas Jehová había prevenido. Acordémonos que en el primer capítulo tiran al agua Sí, así a es. Jonás. Y ahora en el capítulo 2 comienza diciendo, mas Jehová había prevenido un gran pez. Te voy a parar tantito. Aquí creo que hay algún detallito de versiones. Vamos antes de continuar Vamos a hablar de las versiones. Sí, porque la mía es 1960 de Reina Valera, y ese versículo que tú estás leyendo es mi versículo 17 en el capítulo 1. El último versículo del capítulo 1. Y interesantemente veo que en Jonás, en tu Biblia, Reina Valera Antigua, ¿qué versión es? Es versión antigua. Ok, veo que nada más tiene 16 versículos. Y entonces, precisamente el 17, que para mí es el 17, para ti es el primero en el capítulo 2. Sí. Es un comentario, ¿no? Sí, así es. Porque puede decir, bueno, porque él dice que está leyendo el 1 y no, entonces estamos notando eso, yo no lo había notado, es la primera vez, pero pues para que quede claro, ¿no? Sí, por si alguien de nuestros amigos que nos ven tiene la versión 60, que es la más común, que casi todos estudiamos, en esa comienza ahí el versículo 1 con el que yo tengo aquí en el versículo 2. Y precisamente, hermanos, como les decía, no es algo que nosotros tengamos preparado, y por eso a mí me tomó de sorpresa, y también creo que al hermano, y por eso estoy haciendo esa aclaración. Se dan cuenta, no es que tengamos algo preparado, es todo como va saliendo según el Espíritu nos va guiando. Entonces, si gustas, leo desde el 1.17 para mí, versículo 1 para la versión antigua. ¿Te parece? Voy a leer el 1 mío, okay. y tú lees el 2 en Perfecto, adelante. O sea, del 1 en adelante vas a leer tú, pero yo voy a leer el 1 que yo tengo. Ok, adelante. Entonces dice, mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahora vamos a ver qué pasó esos 3 días y 3 noches. Exactamente así dice mi versión también, el versículo 17 del capítulo 1, y continúo la lectura. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma.
rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Interesante. ¿Ves lo que ahí sucedió? Sí, me doy cuenta. ¿Estás seguro? Te voy a decir algo. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Se puede decir con una sola palabra? Jonás ahí, yo te puedo decir, ahorita que leías lo que me vino a la mente, Jonás ahí fue bautizado. Y tiene congruencia. ¿Por qué? Porque fíjese bien, el mensaje te llega, tú que no conoces la palabra, tú que no conoces nada, te llega el mensaje, tú comprendes y muchas veces huyes y no quieres el compromiso. Jonás aquí no estaba convertido. Él no quería cumplir la voluntad de Jehová. Él sabía que Dios existía, él sabía que Dios es el creador de todo. Como todos aquellos, nuestros amigos, algunos seres queridos, que se les ha dado el evangelio, saben que hay un Dios, pero se niegan a cumplir la voluntad de Dios. Huyen de Dios, pero de Dios no se puede huir. Y ese es el mensaje de Jonás. De Dios no te puedes escapar. Y entonces Dios dice aquí en el versículo que leíste, el primero que leí yo, mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. O sea, Dios tiene provisión para que sus designios se cumplan en tu vida personal. No puedes escapar. Eso se llama soberanía de Dios. Absolutamente. Y entonces, dice el Señor, lo primero es, para tu conversión, después de haberte enseñado, lo que sigue es el bautismo. Y el bautismo, según el apóstol Pablo, nos dice, si no mal recuerdo, en Romanos capítulo 6. Si me ayuda, por favor. ¿Me puedes dar o parafrasear, aunque sea el... Habla del bautismo. Ok. ¿Qué simboliza el bautismo? En los primeros versículos. Porque el que ha muerto ha justificado el pecado. ¿Ese es? Sí. En el 5, porque fuimos plantados juntamente con él, o lo quieres que lo leamos desde antes, porque somos sepultados. Ok. Adelante. Desde el 1. Sí, yo creo que sí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿En quién? Yo leo aquí en Cristo Jesús, mi hermano. Ok, perfecto. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Me parece interesante porque el Señor Jesús estuvo en el sepulcro 3 días. Él referenció. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez. Y el Señor, de hecho, hace una referencia de Jonás. Sí, y además aquí en la oración de Jonás dice, clamé en mi tribulación a Jehová y él oyó. Del vientre del sepulcro clamé. Estamos hablando que el símbolo es un sepulcro. Sepulcro, así es. Y mi voz oíste. Y luego, ¿qué dice el 4? Echásteme, aquí, ¿estás en Jonás? No, ¿verdad? Yo leo. Sí, lee tú. Me echaste en el profundo, en medio de los mares, y me rodearon las corrientes. ¿Dónde te bautizas? En el agua. En el agua. Este es un bautismo.
todos tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Y simboliza la muerte del Señor Jesús, porque el mismo Señor Jesús lo dijo, la señal de Jonás. Mi mensaje es para las personas que nos están escuchando, porque yo les puedo referenciar a Cristo, y Él lo cumplió plenamente, como se lo dijo a el bautista cuando Él fue para que lo bautizara. Es necesario que cumplamos toda justicia. Amén. Pero no le veo la cuestión de que nuestros hermanos miren desde esa perspectiva. Yo quisiera que vieran que para ti es el mensaje. Así como Jonás fue lanzado al mar y el Señor proveyó que un gran pez lo tragara y lo llevara al fondo del abismo, ¿por qué esperar una calamidad para que entregues tu vida al Creador? Amén. O sea, esto es serio y la voluntad del Señor se va a cumplir. Y aquí hay algo bien importante, el tiempo, hermanos. Aquí el tiempo se está terminando. Nínive estaba por ser destruida y se envió el mensaje y el mensajero tenía que ser el primer convertido. Aquí hay una exquisitez, hay una perfección y comienza con el mensajero. Así es, hermano. Entonces, el Señor deja que florezca la maldad, la rebeldía del mensajero y luego lo jala con su mano poderosa y le muestra precisamente el punto de su rebeldía. Uh-huh. Lo lleva hasta el fondo para que comprenda. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que llegar a tocar fondo en el abismo del pecado, en el abismo de la condenación, por no querer obedecer al llamado de Dios? Y luego estamos con sufrimientos, incluso algunas personas todavía se atreven a reclamarle al Señor y decir, Señor, ¿pero por qué a mí? Por la rebeldía de nuestros corazones, porque no queremos un compromiso con Dios, ignorando que el primer beneficiado somos nosotros. Dios no se beneficia para nada de nosotros. Amén. Los beneficiados somos nosotros, pero lo que pasa es que el egoísmo nos tapa los ojos, no podemos comprender, y la palabra los dice. El Dios de este siglo, Satanás, ha cegado sus ojos para que no vean la gloria de Dios. Y creo que el mismo texto, aquí hay un texto que lo dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es decir, estamos aferrados en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. ¿Y quién lo dice? El que tocó fondo. El que tocó fondo. Y él declara desde el fondo lo que ya ha vivido. Empieza a dar testimonio de su experiencia. Y se da cuenta que como el Eclesiastés dice, todo es vanidad, ¿no? Lo de este mundo. Afortunadamente, la misericordia sobreabunda. Amén. Y cuando él estaba en condenación por rebeldía, la misericordia lo alcanzó. Y esa misericordia transforma, convierte. Y ese es el mensaje para cada uno de los que nos pueden estar viendo. Y de ahí termina la oración. ¿Y qué pasó? Viene la solución. El bautismo concluye cuando surges del agua. O sea, de acuerdo a lo de Romanos, es una sepultura líquida. Somos sumergidos al agua, salimos para una nueva vida. Y aquí, ¿qué pasa con este profeta? Dice en el versículo 11, en el mío, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y entonces, ahora este Jonás, ¿fue transformado o no fue transformado? Claro que sí, hermano. ¿De qué manera? Vamos a ver qué sigue diciendo. Así es, capítulo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hay un énfasis, hay una determinación. Uh-huh. Ya estás preparado. Ya vistes, comprobaste que las cosas se deben de hacer como te estoy indicando. Ve a Nínive. Y disfrutó de la gracia del Señor también, porque estar en el pez, en el abismo, como él lo llama. ¿Disfrutarlo? No. La liberación. Entonces, disfrutó de la misericordia de Dios, la vio.
Experimentó en primera carne persona, propia. ¿sí? Ok, adelante. Entonces, ahora viene... ¿Cuál es el mensaje? Ahora le dice el Señor, bueno, ahora tienes un ministerio que cumplir, ¿no? Así es. Hay una labor que tienes que hacer. Y de hecho el mensaje de los 3 ángeles precisamente dice que este ángel predica el evangelio eterno. Aquí hay algo bien importante. Vamos a ver tipológicamente como que Jonás es ahora la figura del pueblo. Uh-huh. Y ahora vamos a ver precisamente no el mensaje de los 3 ángeles. Uh-huh. No. Aquí ya va algo más allá. Vamos a verlo. ¿Qué cosa es lo que dice? Okay. Y luego vamos a ver el comparativo con el mensaje que está en Apocalipsis, porque tiene un correspondiente en Apocalipsis. Perfecto. Seguimos entonces. Vuelvo a leer desde el versículo 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y hasta ahí, porque vamos a desglosar el mensaje. Perfecto. Después vamos a ver el efecto. Ok. Aquí podemos ver algo. En el versículo dice: levántate y ve a Nínive, aquella grande ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Uh-huh. ¿Por qué aquí no dice qué fue lo que le dijo? Por una circunstancia que tiene un paralelismo con el Nuevo Testamento. Okay. Para que aprendamos cómo nos va a hablar el Señor en este tiempo final. El Señor Jesús dijo: cuando tú fueres llevado a las cortes, a los concilios, en el tiempo final, cuando tengas que dar testimonio de la verdad, de que eres un fiel seguidor y servidor de Cristo Jesús nuestro Señor, dice el Señor: no pongas en tu cabeza lo que vas a decir, porque en ese momento se te dirá, el Espíritu te dirá lo que has de contestar y responder, a lo cual no van a poder ellos contradecir. Ok, si estoy entendiendo bien la lectura, el Señor le dice: ve para el mensaje que te voy a dar, pero no se lo da en ese momento. Mira, porque aquí dice, en mi versión dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Ajá, está te diré. En tiempo futuro. Sí, exactamente. Y entonces no leemos, Jonás, hasta Jonás aquí no sabemos. No sabía Jonás. Pero él dice: ok, pero sí me dijo que yo me levante y vaya. Y Jonás lo hace, ¿no? Se levanta y va. Sin haber escuchado todavía el mensaje que tenía que dar. Sí, y me llama la atención en el Nuevo Testamento cuando Pablo tiene el encuentro con Cristo. ¿Quién es Cristo? Palabra de Jehová. Palabra de Jehová. Camino a Damasco, se encuentra con Cristo, es derribado al suelo. Uh-huh. Me río porque muchas veces dicen las personas: es derribado del caballo. Pero la Escritura nunca habla de un caballo, nada más dice que fue derribado al suelo. Uh-huh. Y escuchó una voz y quedó ciego. Uh-huh. Y cuando tiene la conversación con el Señor, Pablo le dice al Señor: dime qué quieres que yo haga. Y el Señor, ¿qué le responde? Entra y ahí se te dirá. No te voy a decir ahorita. No, y eso también habla de la soberanía de Dios. Uh-huh. Pero también nos dice algo mucho más trascendente que tenemos nosotros que comprender. La soberanía de Dios la tenemos que aceptar. Eso no es negociable. Amén. Porque Él es nuestro creador y Él es soberano. Es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Pero lo que tenemos que entender es precisamente lo que en algunos programas anteriores hemos enfatizado. Debemos de entender que en este tiempo final el ministerio que se debe de llevar a cabo es un ministerio espiritual. ¿Cómo le iba a comunicar? Aquí, ¿cómo le iba a comunicar? Dice: allá te diré. Y aquí leemos y seguimos leyendo en el libro de Jonás. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje directo,
Un mensaje que no tenía vuelta de hoja. Todos lo entendían. ¿Quién le dio tal mensaje? Porque no puede ser que yo me imagine, es que ya dijo Dios que va a hacer algo y yo voy a pregonar esto catastróficamente. No es un mensaje de persona, es un mensaje que el Espíritu Santo le puso en la mente para que él lo entendiera y lo pregonara con sus palabras, ¿no? Así es. Y es ahí cuando se da precisamente el efecto, porque entonces ya no soy yo, es el mensaje que Dios me da el que yo estoy lanzando. Y si es el mensaje que Dios me está dando por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encarga de que ese mensaje, cuando llegue a los oídos de las personas, obra el cambio. Y entiendan que el mensaje viene de Dios, no del profeta. Y aquí me recuerda a el comienzo de la Escritura. Algo bien importante y muy hermoso cuando nosotros lo entendemos. Génesis 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La vida de todo ser humano es un caos. Entonces, el hombre de Dios es enviado a llevar un mensaje espiritual a cada uno de ustedes que nos están viendo. Y el mensaje es la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo se movía sobre el desorden que había al principio en la creación, así también hoy se moverá la palabra de Dios en estas ondas que estamos transmitiendo en aquellas personas que necesiten ser transformadas a través del Espíritu Santo. Amén. Ese es el efecto. No lo estoy inventando. Sigue leyendo y ahí viene el asunto. Así es. Entonces, el mensaje no es que fuera Jonás duro, ¿no? Era el mensaje que Dios le estaba dando por medio del Espíritu Santo. Yo nunca he dicho que Jonás era duro. No, pero bueno, sigamos adelante. Creo que eso ya es lo de menos ahorita. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicando diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, dice aquí, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Hasta ahí está perfecto. Este es el efecto de la palabra del Señor acompañada por el Espíritu Santo. Amén. Pero fielmente pregonada por alguien que había sido transformado. Decíamos que íbamos a hacer un contraste con el mensaje de Apocalipsis. Uh-huh. En el capítulo 1 decíamos que lo comparamos con el mensaje de los 3 ángeles, por aquello de que dice el primer ángel, temed a Dios y darle honra, y es el mismo Dios, al creador de los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero ahora lo vamos a contrastar este mensaje para entender la profundidad de él, uh-huh, con lo que dice Apocalipsis 18. Correcto. En Apocalipsis 18 dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó, un ángel clamó, uh-huh, con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible.
porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Este es, pudiéramos decir, el mismo mensaje que está en el mensaje de los 3 ángeles. Pero no lo quiero yo contrastar. Yo aquí quiero decir que este mensaje no es un mensaje de advertencia. Este ángel dice, ya está así. Ujú. Ya está así las circunstancias. Ya nada más está diciendo, pero si no te dabas cuenta, te lo estoy declarando. Ya está así. Está revelando la situación actual. Perdón. La está describiendo. Sí, está describiendo, está revelando la situación actual, lo que ya está sucediendo. No estoy diciendo va a pasar, va a suceder. Yo no quisiera ocupar la palabra revelando, porque yo te lo voy a revelar porque está oculto a tus ojos. Okay. No. Aquí no está revelando nada. Aquí nada más está declarando, mira, esto ya está así. Por si no te has dado cuenta o si no te has querido dar cuenta, esto ya está así. Y cada uno de los que nos ven, si tienen conciencia y tienen temor de Dios, que lo deben de tener, ellos deben de entender que esto es una realidad hoy en día. Y por eso digo que no es este el propósito. Hay otro propósito. Pero esta es la base de la cual tienes que abrir los ojos. Tienes que entender que tienes que romper con los encuadres que hasta ahorita has estado teniendo, en los cuales te han encasillado. El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Señor le dijo eso a un pueblo que era poseedor de la palabra de Dios, pero que había estado engañado. Hoy en día hay un pueblo por ahí que se dice que es el pueblo de Dios, pero este pueblo de Dios, que se proclama como pueblo de Dios, está totalmente engañado en las tradiciones y en todos los encuadres del engaño, que la palabra de Dios lo llama como el vino de Babilonia, que le han dado a través de dosis muy dosificadas en sus proyectos, en sus liturgias, en sus folletos de estudios de la Biblia cotidianos. Les han dado gota a gota el vino de Babilonia y se lo han tomado, y hoy en día no se dan cuenta de que este mensaje es una realidad. Se los vuelvo a leer. Dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. La verdad va a ser para todos. ¿Cuál es la verdad? Clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia. No está diciendo va a caer, ya cayó. La confusión ya cayó. Ahora todos lo saben. Que no lo quieran aceptar es otra cosa. Porque luego sigue diciendo: es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Tú no me puedes decir, tú que me ves, no me puedes decir que en tu congregación no se están viendo estas circunstancias adversas a lo que el Señor aborrece. Desde los púlpitos, desde las plataformas, desde la congregación de todas las denominaciones, se está permitiendo todas estas cuestiones sucias y aborrecibles, y se está limitando la predicación de la palabra, y se está sustituyendo con las filosofías humanas. Eso es una realidad. No es que yo lo tenga que dar a conocer, no es que yo se lo tenga que predicar a alguien. Esa es una realidad que cada uno de nosotros, la responsabilidad que tiene es nada más de creer a la palabra. No a lo que diga alguien en un podcast, no a lo que predique alguien. En tu palabra, la palabra del Señor, en tu Biblia que tienes a tu disposición, viene en el capítulo 18, versículo 2 del libro de Apocalipsis. Y luego sigue: porque todas las gentes, no dice algunas, todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado, con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Todas las gentes, todos los reyes, todos los mercaderes, porque se han hecho mercadería de tu fe.
Eso es un hecho. No es algo que yo te voy a decir que va a suceder. La declaración es esa. Ahora sí, voy a seguir leyendo. Pero si me permites también hacer alguna... Como tú guses. Sí, nada más voy a aclarar unas cosas. El mensaje que estamos diciendo aquí precisamente es el mensaje de los 3 ángeles, del versículo 14 del 8 de Apocalipsis 14. Se está hablando precisamente de que Babilonia ha caído y que se ha metido en todo el vino de Babilonia, que es la unión de la sabiduría humana, todo esto con lo que es la verdadera doctrina, ¿no es así? Yo he escuchado, así como tú bien lo dices, temas en los púlpitos donde precisamente se habla de psicología y se quiere introducir con el evangelio, pero combinar, y termina siendo un peligro, un veneno para todos aquellos que hacen de lado la palabra y no se dan cuenta del veneno que están introduciendo ahí. Pero precisamente por eso Apocalipsis 14:6 dice que el evangelio eterno ya ha sido predicado. Tenemos una responsabilidad todos los que hemos escuchado la palabra de Dios. La responsabilidad es, ya conocemos el evangelio porque ya ha sido revelado a todas las naciones, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces, como bien lo dices, esto no es un mensaje que a ver si va a suceder, es que ya lo estamos viviendo y tenemos que estar firmes en el evangelio que el primer ángel de los 3 ángeles ya predicó, el verdadero evangelio eterno. Esta es una denuncia. Es como cuando estás ahí en la mañana en tu casa y pasa el vocero del diario diciendo, miren, ya está esto. Esto es lo que está haciendo este ángel. Él está diciendo esto y ya sucedió. Ya Babilonia cayó, la confusión ya cayó. Pero yo quiero llevarlos al siguiente paso, porque de esto es sembrar, ¿qué será? Dudas, sensacionalismo, y no se trata de sensacionalismo. Esto es una advertencia, como la advertencia de Jonás, porque hay un tiempo que ya se está cumpliendo. Por eso Jonás decía, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Y ese es el efecto que yo quisiera, más de lo que me estás comentando. Okay. Yo voy a esto, porque es un mensaje urgente. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y aquí, este ángel está diciendo, mira, esto ya sucedió. Pero lo que sigue diciendo el capítulo 18 es lo bastante importante, porque sí es un llamado. Okay, hermano. Esto es una acción que te toca hacer después de que se te ha descorrido el velo y has visto una realidad que quizás no habías querido ver. Quizás tu conciencia te redarguía, te hacía sentir incómodo, pero no lo querías aceptar. Entonces, en el versículo 4 dice, y pongan atención por favor, y oí otra voz del cielo que decía, aquí no estamos hablando de un ángel, aquí dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿De dónde? De esas cuestiones, de esas organizaciones donde está esta guarida de demonios. Salid de ella, pueblo mío. Pregunto, ¿quién está hablando? El Señor. Nuestro Redentor, de quien somos, de quien tú dices ser hijo, de quien murió para redimirte. Si esto es así, el llamado es salir de ella, pueblo mío. Si eres pueblo mío, sal de ahí. Si no, ahí quédate. Y sigue diciendo, ¿por qué quiero que te salgas? Dice, porque no seas participantes de sus pecados. O sea, si te quedas ahí, ¿cuál es la determinación que está haciendo nuestro Creador y nuestro Redentor? Si te quedas ahí, es que estás participando de sus pecados. Así es. Y Él no quiere que participes de los pecados de esta grande ciudad o de estas denominaciones. Y de su falso vino, ¿no? Así es, de su doctrina. Y dice, y además, para que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, Dios se ha acordado de sus maldades, tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle el doble, según sus obras, en el cáliz que ella os dio a beber, dale a beber doblado.
cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. No es viuda porque tiene amantes, el gobierno. Las organizaciones se han aliado al gobierno. La iglesia verdadera no tiene que hacer ninguna alianza. Entonces, ahora sí, volvamos al versículo nos dice producción que ya se nos está acabando el tiempo, 5 minutos. Bueno, hermano, yo creo que vamos a tener que dejar esto para terminarlo en otro video, porque está interesante. Ojalá, voy a cerrar con un solo pensamiento, porque ya se nos acabó el tiempo. Este mensaje es fuerte, pero es el mensaje que Dios quiere que escuchemos, igual que Jonás. A Jonás se le dijo, ve y da el mensaje que yo te daré. El mensaje lo tiene que oír el pueblo. Así es, lo oye el pueblo de Nínive. Y parece un mensaje fuerte. Nínive será destruida aquí a 40 días. Pero el pueblo de Dios reconoce una cosa, no es el profeta el que está hablando, es Dios, y tienen la sensibilidad y reconocen su pecado y se arrepienten y obedecen la palabra de Dios. Aquí el mensaje es, mis hermanos, Apocalipsis 18 nos dice, salid de ella, pueblo mío. Nosotros hemos entendido que las organizaciones han formado alianzas con los gobernantes de este mundo, y si podemos ver, y usted lo puede investigar, la ONU apoya muchas de estas organizaciones, y precisamente la ONU es una organización que apoya veneno, hermanos, porque habla acerca de ideologías de género, el aborto y muchas otras cosas más, y las organizaciones se han unido con ella. Entonces, no cabe duda que este mensaje que se ha dado hoy es de advertencia. Salid de ella, pueblo mío, y busquemos la verdadera doctrina que es de la palabra de Dios. El Señor los bendiga, mis hermanos. Los esperamos para el siguiente video. Amén.